entre unas y otras se conjuntan para dar las manifestaciones que normalmente conocemos como dolor. Repasando o recordando un poco las vías del dolor que ya el doctor en la sesión anterior, perdón, les comentaba cómo nosotros percibimos el dolor. El dolor como tal, que se define como esa experiencia desagradable, ¿sí? Asociada a una lesión o una potente lesión a lo que es el cuerpo, engloba muchísimas estructuras del sistema nervioso central, desde las estructuras periféricas a los quimiorreceptores, los tractos como por ejemplo el espinotalámico, y la asociación entre ciertos tipos o diversos tipos o diversos lugares a nivel encefálico, como lo que es el tálamo, la corteza cerebral, el sistema límbico, entre otros. ¿Por qué es importante el manejo del dolor postoperatorio? Bueno, el dolor como tal, en el paciente que acaba de ser intervenido quirúrgicamente, tiene o nos refleja o puede llegar a dar lugar a diversas manifestaciones, algunas de ellas severas. Como efectos agudos del dolor postoperatorio, pues tenemos la respuesta neuroendocrina, alteraciones en la respuesta inmune e incluso también alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo como activación simpática. La respuesta neuroendocrina, ¿por qué se llega a dar? El insulto quirúrgico o el daño tisular libera ciertas sustancias o proinflamatorias, prostaglandinas, leucotrienos y diversas proteínas involucradas en la ascendencia del dolor. Esto, como tal, conlleva una estimulación por parte del hipotálamo para el aumento de secreción o el aumento del trabajo de lo que es la glándula suprarrenal, aumentando con esto la liberación de catecolaminas y el aumento también de hormonas catabólicas circulantes, como lo son el cortisol, la ADH, el glucagón, aldosterona y, por tanto, pues la alteración de todo lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Esta respuesta neurohumoral también conlleva a una afección de la respuesta inmune. El mismo aumento de las concentraciones de cortisol circulante nos hacen afección en lo que es los leucocitos. Hay hiperglucemia posoperatoria que también nos afecta y nos causa esta alteración leucocitaria que a lo largo o inmediatamente va a causar alteraciones a nivel inmune y con esto las potentes complicaciones más que nada infecciosas en el postquirúrgico. A nivel del sistema nervioso autónomo, el dolor postoperatorio llega a tener cierta o una importante activación simpática. Aumenta el consumo metabólico de oxígeno en los tejidos, especialmente lo que es el tejido miocárdico. Aumenta la vasoconstricción coronaria y esto nos puede dar lugar a una afección de tipo isquémica o al nivel del miocardio y causar pues disfunción cardiovascular. También presentan alteraciones gastrointestinales, particularmente, esto es importante en cirugía gastrointestinal, obviamente. ¿Por qué? Porque la activación simpática nos da lugar a una parálisis generalizada del sistema digestivo y que puede llegar incluso a manifestarse como hilo paralítico en los pacientes, lo cual es deleterio en todo tipo de cirugía, pero con mayor importancia en lo que es la cirugía gastrointestinal. Estas manifestaciones o estas afecciones en diversos sistemas dan lugar o nos llevan a las manifestaciones clínicas que nosotros podemos llegar a ver en nuestros pacientes.
Disculpen un momento, al doctor se le cayó la conexión. Ya estamos intentando recuperarla. Ok, listo. Me parece que mi internet no está muy sencillo, pero ahorita lo continuamos, ¿ok? Ok, listo. Comentaba de los efectos respiratorios del dolor. Toda esta afección a nivel pulmonar se debe a diversos factores, entre ellos la afección diafragmática, que puede llegar dependiendo del sitio en el que se realizó la cirugía. Esta alteración al nivel respiratorio, esta alteración diafragmática, nos puede llegar a causar un mal manejo de secreciones bronquiales y con ello diversos problemas como las atelectasias, neumonía posoperatoria y también hipoxemia e hipercapnia. ¿Okay? De importancia porque son de las principales o de las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes las que se encuentran a nivel respiratorio. A nivel cardiovascular, como ya mencioné previamente, el dolor nos causa un aumento del consumo tisular de oxígeno. Esto aumenta el trabajo del músculo miocárdico, nos puede llegar a causar isquemia miocárdica, incluso en pacientes que no presentan o aparentemente no tienen antecedente de afección cardiovascular. Nos puede causar estasis venosa, aumento de la agregación plaquetaria y con esto un riesgo trombótico elevado, que de por sí el paciente que se somete a cirugía tiene un cierto riesgo tromboembólico. Si nosotros agregamos un mal manejo del dolor postoperatorio, pues este riesgo aumenta muchísimo más. A nivel gastrointestinal, ¿sí? Como ya también lo mencioné, nos puede causar hipomotilidad en lo que es todo el tracto gastrointestinal, incluso también en el sistema urinario. ¿Por qué es esto importante? Porque también los medicamentos que nosotros utilizamos para el manejo del dolor pueden llegar a causar este tipo de sintomatología como efectos secundarios. Por eso es importante conocerlos y por eso es importante saber en quiénes sí podemos o en quiénes no podemos utilizarlos. ¿Okay? También están asociados a una alta prevalencia de náusea y vómito postoperatorios, que también es de las quejas o de las manifestaciones más frecuentes que tenemos en el postquirúrgico. También tenemos efectos metabólicos secundarios a la disfunción neurohumoral que está mediada por dolor. Hay todo este aumento de secreción de cortisol, aldosterona, esta hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona nos puede llegar a causar retención hídrica, aumento en la glucemia, aumento en los niveles circulantes de ácidos grasos, cetonas, ácido láctico, y esto pues, también es reflejo de un estado catabólico permanente. Algo que también es importante y muchas veces nosotros no lo llegamos a percibir o lo damos por obvio, o simplemente no le ponemos atención, son los efectos emocionales que pueden llegar a causar el dolor en nuestros pacientes, ¿sí? El paciente, como también les comentaba, él tiene miedo, ¿sí? Más que nada al sentir dolor. Tanto durante el procedimiento quirúrgico como después del procedimiento, su mayor temor es el sentir dolor. Esto les genera cierta ansiedad, esta causa ciertas alteraciones en lo que es a nivel de lo que es el ciclo circadiano, causa también unas manifestaciones importantes como lo son la ira, el resentimiento, pueden llegar a causar una relación negativa hacia el personal sanitario, ¿okay? Y esto pues puede entorpecer la evolución posterior al evento quirúrgico. Una de las complicaciones más severas y más difíciles de manejar por el paciente con dolor agudo postoperatorio es la presencia de dolor crónico. Todos los pacientes que llegan a presentar un dolor agudo postoperatorio, que incluso llega a ser severo, tienen riesgo de que ese dolor
permanezca por muchísimo más tiempo. El dolor crónico está caracterizado por ser un dolor muy difícil de tratar y que afecta severamente la calidad de vida de los pacientes. De los pacientes que tenemos con dolor agudo posoperatorio, hasta el 65% llegan a desarrollar lo que es dolor crónico posoperatorio. Y de estos pacientes, el 10% desarrollan un dolor crónico que es clasificado como grave. Es importante, ¿por qué? Porque estos 10 pacientes son los que no vamos a tener un adecuado manejo de dolor y van a ver afectada lo que es su calidad de vida. ¿Cómo se produce o por qué se produce el dolor crónico en los pacientes? Una constante estimulación nociceptiva a nivel periférico, ¿sí? Ese aumento de constante de liberación de sustancias proinflamatorias nos causa una desensibilización periférica. ¿Qué nos causa esto? A nivel de las astas posteriores de la médula espinal nos da lugar a un aumento de la respuesta de las fibras C, que como recordarán, pues son las fibras lentas que se originan en la médula espinal y ascienden para ayudar o para manifestarnos lo que es la nocicepción a nivel talámico. Este aumento de la transmisión de las fibras C nos causa una sensibilización central. ¿Qué quiere decir esto? Las fibras son muchísimo más, son más sensibles, necesitan menos estímulo para causar la misma intensidad del dolor. Esto se refleja en una disminución del umbral de la respuesta al dolor y secundario a ello una hiperalgesia. O sea, nuestro paciente que tiene un dolor agudo, ese constante estímulo de dolor nos puede desensibilizar a nivel del sistema nervioso central y causar que a la larga nuestro paciente con mínimo estímulo doloroso pueda llegar a desencadenar respuestas dolorosas importantes. Tenemos que nuestros pacientes hacer un diagnóstico adecuado del dolor. El diagnóstico del dolor es puramente clínico. Nosotros no tenemos una prueba diagnóstica para saber si mi paciente tiene o no dolor. Es una semiología que tiene que ser completa. Por ejemplo, por ahí al azar tomé un expediente y encontré es lo que ven en su pantalla, un padecimiento actual. Uno esperaría que si el paciente, el síntoma que lo hizo ir a atención médica es el dolor, pues tuviéramos una descripción adecuada de lo que es el dolor. Sin embargo, pues aquí únicamente menciona que el paciente llega con dolor abdominal generalizado. No sabemos ninguna otra de las características del dolor. Por eso es importante tanto evaluarlo en los pacientes previo al procedimiento y después del procedimiento quirúrgico. ¿Cómo lo evaluamos? El dolor tiene muchísimas características que pueden ser descritas en un padecimiento actual. Localización, el saber dónde está el dolor, dónde inicia el dolor, o a dónde se mueve o dónde se cambia, si hay un cambio en la localización de ese dolor. La irradiación del dolor, si es, como ya lo mencionaba, si hay movimiento o hay una afección en el sitio del dolor, nos puede dar dolores referidos hacia otra región. Esto también es importante porque esas irradiaciones muchas veces nos dan pauta a un diagnóstico probable. Las características del dolor. Hay que describir cómo es el dolor. Si el dolor es urente, si el dolor es punzante, si el dolor es opresivo, si el dolor tiene algunas otras características que lo diferencian de otras manifestaciones. La duración del dolor. También es importante mencionar si el dolor aparece en la mañana, durante la tarde, durante las noches, si mejora a lo largo del día, si empeora a lo largo del día, cuánto tiempo dura ese dolor. Un dolor que dura de corta duración, de minutos, muchas veces los pacientes no lo refieren o le dan poca importancia. Sin embargo, un dolor que tiene una duración de horas llega a ser importante para ellos. Saber si hay exacerbantes, si hay situaciones que exageran o detonan la presencia de ese dolor.
posiciones, sustancias, alimentos, cierto tipo de factores que nos van a hacer que el dolor aumente. La intensidad. La intensidad la tenemos que medir en dos situaciones, tanto en reposo como en movimiento, en especial en los pacientes posoperados, ¿sí? Nuestros pacientes posoperados normalmente, y no es lo ideal, están en cama después de su procedimiento quirúrgico. Si uno llega a evaluar a nuestro paciente y le pregunta, señor, ¿su dolor cuánto es ahorita? Y el paciente no se ha levantado, no se ha movido, nos puede decir que no tiene dolor y nosotros asumimos que el dolor no está presente, pero el paciente no lo siente y no lo refiere porque está acostado. Y está acostado porque no puede levantarse ir al baño, no puede moverse, no puede cambiar de posición porque siente dolor. Por eso es importante tratar de diferenciarlos y siempre que preguntemos a nuestros pacientes postquirúrgicos cuánto es su dolor, es preguntar cuánto es su dolor en reposo y cuánto es su dolor en movimiento. Síntomas acompañantes. El dolor puede, por per se, las manifestaciones que puede llegar a dar el dolor nos pueden llegar a dar síntomas. Ya lo mencioné, náusea y vómito postoperatorio, hilo paralítico, pueden ser causados por esta afección dolorosa. Y otra situación que también es importante es la calidad del sueño. Si nuestro paciente no duerme, no concilia el sueño, tiene problemas para dormir a causa de ese dolor, va a verse afectado lo que es su ciclo circadiano y en cierto nivel, cierto punto hasta conexiones a nivel encefálico que pueden dar sintomatología de otro tipo. Ok, ¿cómo medimos el dolor? Hay muchas escalas para valorar el dolor, ¿sí? En nuestros pacientes todos las conocemos, todos las hemos visto. Lo que es la escala numérica, que comúnmente se llama como escala numérica análoga, eh, pensamos muchas veces que es cuando nuestro paciente nos dice, no, tengo un 5 de dolor. Sin embargo, la escala numérica para que sea adecuada o sea valorable, nosotros tenemos que mostrarle al paciente una escala numérica como tal física para que él localice su dolor. Escalas simples o escalas de valoración verbal, que son las más comunes y las que más utilizamos. Esa sí es, junto con la visual análoga, las que nosotros podemos clasificar dando un 0, que ya conocemos que es una ausencia del dolor, y un 10, lo que es la presencia de un dolor insoportable o dolor completamente importante o que incapacita al paciente. También tenemos que tener nosotros conocer esa intensidad dolor. Ahorita se los voy a explicar con una gráfica en la siguiente diapositiva, y la escala de expresión facial, más que nada en aquellos pacientes que están incapacitados o no pueden manifestar verbalmente su dolor. Niños, pacientes mayores, pacientes seniles, o pacientes que llegan a tener cirugía a nivel maxilofacial, que su habla o su voz esté impedida, igual los pacientes que llegan a tener traqueostomía. La escala de Wong-Baker, como vimos, es la escala de los rostros, nos evalúa si el paciente tiene o no tiene dolor por la manifestación visual a su rostro. En el lado derecho vemos lo que es la escala numérica, de igual, del 0, que es no hay dolor, y el 10 es el peor dolor posible. Es importante también saber que a partir de un 3, el dolor ya es importante, ¿sí? El dolor ya llega a ser importante e incluso incapacitante en nuestro paciente. Nosotros pensamos que si el paciente nos llega a decir que tiene un dolor de 5, bueno, no es un dolor importante. No, un dolor de 5 ya es un dolor moderado y ya es un dolor que nos obliga a administrar un tratamiento para que nuestro paciente no sienta dolor. Ok, la analgesia posoperatoria. ¿Okay? La analgesia posoperatoria, tenemos muchas herramientas o muchos sitios donde nosotros podemos actuar. Los fármacos que utilizamos con efecto sistémico pueden ser administrados por diversas vías. Idealmente, la vía oral es la que debería estar indicada en nuestros pacientes. Sin embargo, pues en el ámbito hospitalario también tenemos lo que es disponible la vía intravenosa, pero hay muchísimas más formas de administración, la vía rectal, la vía nasal, la vía subcutánea,
subcutánea, intramuscular, subdérmica, transdérmica, vía vaginal, vía oftálmica, vía óptica, dependiendo del sitio donde nosotros esperemos o buscamos aliviar ese dolor. ¿Nosotros qué tenemos como herramientas para manejar el dolor? Me parece que en la clase pasada ya el doctor les explicó lo que es la escalera analgésica de la OMS y la farmacología de ciertos medicamentos. No voy a abundar mucho en ese tema, pero sí un poco en dónde actúan y cómo podemos prevenir el dolor postoperatorio. El uso de antiinflamatorios no esteroideos es el de elección en los pacientes posoperados. Muchas veces nosotros también utilizamos opioides. Si bien son útiles y si bien están indicados para el manejo del dolor, no son los ideales o los que consideramos de primera línea por los efectos secundarios que llegan a presentar. Náusea, vómitos, hipotensión, depresión respiratoria, que es la más severa, pero tenemos que tener en cuenta que los efectos secundarios asociados a opioides son dosis dependientes, ¿sí? Si nosotros titulamos una dosis de medicamento, pues podemos alcanzar un adecuado manejo del dolor sin presentar efectos secundarios. El uso de acetaminofén y de dipirona, que propiamente no son antiinflamatorios no esteroideos, son analgésicos a nivel central, también están indicados. ¿Sí? El uso incluso de acetaminofén junto con AINES y opioides, pues nos da un manejo del dolor postoperatorio excelente. Y los inhibidores de la COX-2, que también son importantes y llegan a ser superiores incluso en algunos casos a los AINES, y pues también con la ventaja de la menor presencia de efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos. Muy bien, el dolor postoperatorio. ¿Qué factores me afectan o qué factores van a tener un rol importante en la presencia del dolor postoperatorio? Primero que nada, el procedimiento quirúrgico, ¿sí? No, más adelante les comentaré cuáles son los procedimientos más dolorosos, pero sabemos, o es un poco, por obviedad, sabemos que no es lo mismo una cirugía ortopédica a una cirugía oftálmica, ¿sí? El nivel de dolor es completamente diferente dependiendo del procedimiento quirúrgico que se le realiza al paciente. La herida quirúrgica. Esto es importante, más que nada o en los pacientes que son sometidos a cirugía abdominal, heridas grandes, hay que ver el tamaño de la herida quirúrgica, ¿sí? Heridas grandes, heridas que comprometen el espacio epigástrico o en lo que son heridas cercanas al tórax, nos pueden llegar a dar complicaciones posoperatorias muy importantes. Los cuidados posoperatorios que nosotros le otorguemos al paciente, ¿sí? Si es un paciente que nosotros únicamente observamos, únicamente vemos si tiene o no tiene dolor y administramos un medicamento sin ver lo demás, ¿sí? Es una práctica incorrecta. Nosotros tenemos que saber si el paciente, cómo está, aparte de su dolor, cómo está comiendo, cómo está orinando, cómo tiene otras, ver si el dolor llega a afectar este tipo de situaciones. Las complicaciones quirúrgicas. Tenemos que también comentar con los pacientes, incluso antes del procedimiento quirúrgico, que las complicaciones pueden llegar a ser causantes de una cirugía mayor y con esto un dolor muchísimo más alto. Por ejemplo, cirugía de vía biliar, una colecistectomía laparoscópica que llegue a presentar una complicación o no sé, una lesión importante en la vía biliar. Pasamos de un procedimiento laparoscópico a un procedimiento abierto extenso que incluye una manipulación muy grande y profunda de las estructuras de la vía biliar y la vía intestinal. Nuestro paciente que ingresa con un plan quirúrgico que es precisamente para no tener tanto dolor o tantas complicaciones, evoluciona de manera tórpida con una cirugía más grande. El estado emocional del paciente. Muchos de nuestros pacientes entran a quirófano ansiosos, deprimidos o con padecimientos psiquiátricos incluso ya establecidos y no tratados. Si nosotros hablamos con nuestros pacientes acerca de su percepción o de lo que esperan de la cirugía, podemos darnos una idea de si ese estado emocional puede llegar a perjudicarnos en nuestro manejo del dolor, incluso también para buscar interconsultas a servicios pues, especiales para ello.
El manejo de dolor, obviamente, nuestro arsenal terapéutico posoperatorio es fundamental y es importante al momento de manejar el dolor. Los fármacos perioperatorios también son importantes. Tenemos que saber si Sí, ya el doctor está volviendo a unirse. Ok, muy bien. Una disculpa, desafortunadamente no me encuentro en un área con un internet muy benévolo para estas situaciones, pero bueno, ya estamos nuevamente. Comentaba la presencia o el uso de fármacos preoperatorios porque muchos de esos fármacos nos pueden causar alteraciones farmacocinéticas en el manejo del dolor, más que nada en los AINES. Y, por supuesto, y lo que me engloba a mí en parte también para el manejo de los pacientes es el tipo de anestesia que se le llega a otorgar al paciente. Vamos a ver más adelante que la elección de ciertas técnicas anestésicas es importante para prevenir lo que es el dolor posoperatorio. ¿Ok? Ok, voy a dar un poquito de prisa, llevamos media hora. El procedimiento quirúrgico. ¿Por qué es importante? Hay procedimientos quirúrgicos que nos causan dolor severo y un dolor que va a ser muy difícil de tratar o que va a tener una evolución de muchísimo tiempo. Cirugía en epigastrio, esa cirugía colecistectomías, cirugía de hernia hiatal, cirugía gástrica como tal, son cirugías que pueden llegar a causar muchísimo dolor en los pacientes. Cirugía torácica, particularmente en cirugía de pulmón y cirugía de pleura, llegan a haber afección a nivel de los nervios intercostales que nos pueden llegar a causar un dolor importante postoperatorio. Cirugía renal, toda esa cirugía de lo que es riñón, cálculos renales, cirugía de piélica o de uréteres, también puede llegar a causar muchos dolores. Cirugía de colon y recto y cirugía ortopédica. Hay cierta literatura que maneja que la cirugía ortopédica en particular, las artroplastías, no es un dolor severo, pero no es un dolor que llegue a evolucionar más que nada por el tipo de anestesia que se llega a usar en estos pacientes, pero es importante también mencionar que puede llegar a causar más. El dolor severo que llega a ser breve o llega a durar o llega a ser intenso, importante por menos de 48 horas, la prostatectomía, la histerectomía, la colestectomía, pero en particular lo que es laparoscópico, llega a ser menor. Y las cesáreas. Sin embargo, hay ciertos pacientes, en el caso especial de cesáreas e histerectomías, que llegan a manifestar muchísimo más dolor de lo que uno esperaría por cuestiones hormonales propias de la mujer o emocionales inclusive, que llegan a estar descritas más en el sexo femenino que en el sexo masculino. El dolor moderado, ¿sí? Que llega a durar más de 48 horas. Cirugía cardíaca, o sea, o cirugía external, o sea, toda aquella cirugía torácica de abordaje anterior llega a causar un dolor importante, pero no es severo. Cirugía de cadera, más con el auge de las técnicas de anestesia regional, puede llegar a ser un dolor incluso moderado hasta menor a él. Y cirugía de faringe o laringe, por poner ejemplos.
Un dolor moderado de corta duración, aquella cirugía de abdomen bajo, apendicectomía, plastías inguinales, plastías umbilicales, cirugía de mama, ojo, no cirugía de mastectomías, pero la que llega a causar más dolor son las reconstrucciones mamarias, la cirugía plástica de mama. La mastectomía causa dolor, pero es un dolor diferente. Y la cirugía de columna, pero básicamente lo que son cirugía de corrección de posición, no tanto la cirugía por fractura, por traumatismo. Y el dolor medio, pues procedimientos menores, ¿ok? Tenemos procedimientos, resecciones de lipomas, de tumores superficiales, cirugía de lo que es a nivel térmico, en cirugía de piel, cirugía oftálmica, cirugía óptica, ¿sí? Que no involucre estructuras óseas, puede llegar a tener un dolor medio y tener un manejo un poco más sencillo del dolor. Es una tabla que nos muestra las cirugías que llegan a presentar mayor dolor, incluso las que son las mismas que llegan a causar un dolor postoperatorio que puede evolucionar a crónico. Las amputaciones, ¿sí? Y la esternotomía son las que más. Había mencionado que la mastectomía era un dolor medio, ¿sí? Estos porcentajes que vemos son el porcentaje de evolución a un dolor crónico, no tanto un porcentaje de presencia de dolor postoperatorio. Son los procedimientos que nosotros tenemos que ser un poco más acuiciosos o incisivos en el manejo del dolor para tratar de evitar este dolor crónico. Los pacientes diabéticos descontrolados que van a amputaciones, generalmente ya tienen una afección microvascular importante a nivel de terminales nerviosas, presentan un dolor de neuropático de base, que si nosotros aumentamos eso a una amputación, una sección neural de las estructuras, más que nada miembros inferiores, más frecuente, podemos postergar ese dolor, incluso aumentarlo. Ok, mi paciente tiene dolor postoperatorio. ¿Qué es lo que voy a hacer yo como médico tratante o yo como médico anestesiólogo para evitar que mi paciente tenga dolor? Tenemos ciertas estrategias de tratamiento para el dolor. Básicamente, o para hacerlo más sencillo, son dos: la estrategia unimodal y la estrategia multimodal. Ambas son correctas, sin embargo, de cierto tiempo a la fecha se ha optado o se ha intentado aumentar el uso de la estrategia multimodal. La estrategia unimodal es básicamente el uso de fármacos para control del dolor, que es importante y en la mayoría de los pacientes puede ser hasta lo único necesario para manejar el dolor. Y la estrategia multimodal nos da el uso de estos analgésicos, pero también al mismo tiempo el uso de técnicas de anestesia regional, ya sea anestesia neuroaxial o anestesia o técnicas anestésicas de bloqueo de nervios periféricos. Estas técnicas de anestesia regional son importantes y últimamente han estado en boga en lo que es el manejo del dolor postoperatorio a través del uso de diversos fármacos, no únicamente el uso de anestésicos locales a nivel regional. La anestesia neuroaxial es excelente y para lo que son procedimientos de abdomen y miembros inferiores. Nosotros podemos administrar anestésicos locales, opioides, incluso coadyuvantes, tanto a nivel subaracnoideo como a nivel epidural. Está descrita la analgesia incluso hasta de tipo obstétrico con el uso únicamente de opioides a nivel intratecal para mejorar el dolor. Los coadyuvantes más utilizados a nivel neuroaxial pues son la clonidina y la dexmedetomidina, más que nada para prolongar o para aumentar los efectos del anestésico local por mayor tiempo. También el bloqueo de nervios periféricos, nosotros podemos usar los tres tipos de medicamentos. Los anestésicos locales per se para el manejo del transquirúrgico, pero también el uso de anestésicos locales de larga duración a bajas concentraciones para un dolor, para un control del dolor postoperatorio. Algo que también últimamente
cobrado mucho auge es lo que es la PCA, que es la analgesia controlada por el paciente. ¿Cuál es el fundamento? La PCA no es más que la imagen que ustedes ven, es un aparato, es una bomba de infusión programada especialmente por los médicos que se dediquen a ver dolor, ya sea anestesiólogo o ya sea algólogo o especialista en cuidados del dolor. Esta bomba tiene dos modalidades. Una de ellas es la administración o la función de una administración de fármacos de manera constante para el manejo del dolor. Y la otra es la posibilidad de que el paciente pueda administrar una dosis de rescate si llega a ser ese dolor muy importante. Muchas veces pensamos que puede esto llegar a ser o a llegar a causar un aumento, una sobredosificación o el aumento de efectos secundarios. Sí, sí puede llegar a suceder, pero las mismas bombas de control de dolor por el paciente tienen ciertos bloqueos o ciertos límites para evitar este tipo de situaciones. Es muy raro, todavía es raro, al menos aquí en México no es muy común encontrarlas, pero sí se llega o sí se empiezan a utilizar para el manejo de estos pacientes, más que nada para manejo del dolor oncológico en los pacientes. ¿Cómo yo sé qué analgésico voy a utilizar o cuál analgésico me va a ayudar más? ¿Sí? No decir cuál es el mejor, ¿sí? Porque no hay un analgésico mejor que otro. Hay un analgésico ideal o que puede ser para mi paciente, dependiendo de las patologías, las comorbilidades y como ya mencioné, la cirugía del paciente. Tenemos que saber que los analgésicos tienen un índice o algo llamado número necesario a tratar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos pacientes necesito tratar con este medicamento para que el dolor disminuya de agudo, de severo a moderado, ¿sí? Incluso abajo en el 50% de estos pacientes? ¿Qué quiere decir esto? Si mi número necesario a tratar es muy pequeño, quiere decir que la efectividad de mi fármaco es más grande. Si mi número necesario a tratar es más alto, lo contrario. No quiere decir que sea malo, sino quiere decir que este fármaco me va a ayudar en otros niveles o puedo combinarlo con otros fármacos para tener un mejor control del dolor postoperatorio. Esta es una tabla donde vemos los más comunes, pero aquí a continuación, los más bajos, los números necesarios a tratar más bajos, que generalmente son lo que es AINES como el diclofenaco, el ibuprofeno, el uso de niveles de la COX-2 también llegan a ser importantes, y vemos que hay algunos opioides que son tienen un número de tratar más bajo, pero incluso unos más alto. En esta otra gráfica vemos que hay algunos opioides que tienen un rango muy importante o muy alto de número necesario a tratar. Entre más alto es el rango, podemos usar otros fármacos coadyuvantes para que ese dolor sea más fácil de tratar. En esta gráfica que es del Miller, vemos que los inhibidores de la COX-2, como el valdecoxib, el rofecoxib, llegan a ser, tienen un número de tratar más bajo. Lo que también es importante, y les comentaba, el paracetamol, el acetaminofén, llega a tener una equivalencia en número necesario a tratar similar al de la codeína, ¿sí? Lo cual lo hace un excelente analgésico y un excelente coadyuvante para el manejo del dolor aunado a lo que son los opioides. Ya voy a dar un poco más de prisa para poder tener tiempo para lo que son las preguntas. ¿Dónde van a afectar mis fármacos? ¿Okay? Esto es lo que es el fundamento de la analgesia multimodal. Recordar que, como lo mencioné también, en todo acto quirúrgico, ¿sí? Todo insulto quirúrgico nos da una respuesta inflamatoria importante, ¿sí? Nosotros tenemos que usar fármacos idealmente a lo largo o en todas estas cadenas o todos estos sitios donde nosotros podemos intervenir para que el dolor no se, evitar que no se produzca y dos, evitar que se propague, ¿sí?
La herida quirúrgica como tal nos va a dar una ruptura de las membranas celulares. Esto nos va a dar liberación de lo que es fosfolipasa 2 y aumenta la liberación de ácido araquidónico, que como sabemos es el precursor de lo que son mediadores inflamatorios como las prostaglandinas. Aquí es el sitio donde nuestros antiinflamatorios no esteroideos actúan, previniendo la inflamación. ¿Qué es importante saber? Lo ideal es que estos medicamentos sean administrados previo al insulto quirúrgico para, como tal, nosotros eliminar, o no eliminar, sino disminuir la respuesta inflamatoria asociada a la herida quirúrgica. Al mismo tiempo, la herida quirúrgica o la incisión nos causa alteración de la respuesta inmune mediada por activación de las células mastoides y la liberación de histamina. Esta liberación de histamina aumenta lo que es la respuesta celular inflamatoria, la activación de polimorfonucleares y la proliferación nuevamente de mediadores inflamatorios. Aquí también nosotros podemos usar anestésicos locales. Se ha visto que los anestésicos locales moderan o modulan la respuesta inflamatoria a nivel superficial o a nivel de receptores a nivel superficial. Este bloqueo nos previene lo que es la transducción de lo que es las sustancias proinflamatorias a un estímulo doloroso como tal en los nociceptores. Okay. Nuestros otros fármacos que también podemos llegar a usar son los opioides. Los opioides como tal tienen su sitio de acción es realmente el sistema nervioso central, tanto en las neuronas de las astas posteriores como las neuronas, lo que es el tálamo. La inhibición de la transmisión de dolor o del ascenso del estímulo nociceptivo hacia niveles superiores es donde los opioides actúan, ¿sí? A nivel de núcleos talámicos, núcleos mesencefálicos, núcleos en bulbo y, como mencionaba, en las astas posteriores de la médula espinal. Los coadyuvantes, ¿sí? Nos ayudan también, lo que les comentaba, la desmetomidina y la clonidina, al bloqueo también de esa transmisión del impulso nervioso. La clonidina y la desmetomidina, que son agonistas alfa-2 adrenérgicos, previenen o bloquean la liberación de norepinefrina en diversos sitios, como lo son las astas posteriores medulares, el área preóptica, núcleos talámicos y lo que son a nivel de corteza cerebral para inhibir lo que es la percepción de la nocicepción. ¿Okay? Estos medicamentos también llegan a ser adyuvantes o ayudar a lo que es el mantenimiento de la anestesia por su localización o su sitio de acción a nivel de locus coeruleus y sitios que son involucrados en lo que es el ciclo circadiano. El uso también que se llega a utilizar como coadyuvantes es la ketamina y el magnesio. La ketamina es un inhibidor, se describe clásicamente como un inhibidor de los canales NMDA a nivel del sistema nervioso central, pero se ha visto que la ketamina tiene un sitio de acción muy, muy, muy grande. Actúa sobre diversos canales, tanto de iones, tanto en canales de GABA, que es donde nosotros podemos actuar como coadyuvantes del dolor postoperatorio. Al ser inhibidores, inhiben la activación de neuronas estimuladoras, ¿sí? Dando lugar a una postergación de la inhibición de la transmisión del impulso nervioso. Ok. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque en nuestros pacientes que ingresan a quirófano, nuestro propósito, uno, es solucionarles el problema que les aqueja, o sea, saber que por medio de la cirugía nosotros vamos a solucionar
una queja o un dolor que ya tiene el paciente, pero también es importante que estos pacientes que entran a un procedimiento quirúrgico no se compliquen o no tengan efectos secundarios importantes. Por eso existe este protocolo que se llama protocolo ERAS, que probablemente ya algunos han de haber escuchado o algunos lo conocen, que ERAS bien es del inglés de Enhanced Recovery After Surgery. ¿Y qué quiere decir? Pues esto mismo, que promueve una recuperación acelerada, una recuperación más rápida después de la cirugía. Es toda una sociedad y todo que se dedica a dar guías para el manejo de los pacientes en el perioperatorio, incluido el dolor, ¿sí? El manejo de los pacientes que van a cirugía debe ser previo a, durante la cirugía y después de la cirugía. ERAS tiene guías específicas o muy establecidas para cierto tipo de procedimiento que podemos encontrar de forma libre en lo que es el Internet. En particular, o a grandes rasgos, ¿qué nos dice ERAS? Que nuestros pacientes posoperados deben tener una movilización precoz, una nutrición enteral precoz y una disminución de la respuesta perioperatoria al estrés. ¿Cómo lo logramos esto? Una de las partes para lograr esto es el manejo adecuado del dolor, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene o por qué lo hacemos así? Porque nuestro paciente promovemos un egreso temprano, ¿sí? Nuestro paciente se puede ir rápidamente a su casa. El paciente llega a tener una satisfacción más grande, ¿sí? Y disminuye la morbilidad perioperatoria, ¿okay? Si nosotros manejamos el dolor posoperatorio en nuestros pacientes, evitamos todas esas manifestaciones que previamente les comenté a nivel sistémico y disminuimos la morbilidad perioperatoria. También disminuimos los costos al disminuir tiempo de estancia hospitalaria, tiempo de trabajo del personal de salud e insumos del hospital. Ok, no sé si tengan alguna pregunta. Traté de ser lo más conciso posible por lo mismo del tiempo y para darles lugar a las preguntas. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, la puede realizar en este momento. Ya mandamos el link de asistencia.